Buenas a todos, continuamos con esta serie de Plutón y hoy vamos a hablar de Plutón en Leo, que es una generación muy potente, como no podía ser de otra manera, nada menos que el planeta Plutón y en el signo del Sol, ¿no? En el signo de Leo. No podía ser de otra forma que esta generación tuviera mucho que hacer a nivel colectivo y a nivel mundial. El eje Leo-Acuario tiene que ver con la humanidad y con el poder. Y Plutón tiene mucho que ver con este poder también, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente es una generación que representa grandes cambios. Además, Leo es un signo fijo. Y esto también es importante cuando Plutón transita los signos fijos, ¿no? Que Plutón es la muerte, llega a un signo fijo y aquello que creíamos que nunca podría cambiar, pues cambia. Y eso lo sé yo bien, ¿no? Con mi Plutón en Escorpio, que también es un signo fijo. Esta generación nació aproximadamente entre el 38, 57, por ahí, en esos años, ¿no? Esos años que a nivel mundial son años importantes, hay muchos eventos muy importantes del siglo XX, ¿no? que sucedieron en esos años y que marcaron después todo lo que fue pasando en el resto del signo, sobre todo a nivel mundial. Y son los conocidos como la generación silenciosa, los niños de la guerra. Además tienen Urano en Géminis, en Cáncer o en Leo, y estos son tres signos que tienen que ver con la infancia. Géminis, Cáncer y Leo, ¿no? La relación con los iguales, la relación con la familia, la relación con los vecinos, la capacidad de divertirse. Entonces Urano ahí en esos tres signos pues por supuesto hace que estas sean personas que tuvieron infancias que nosotros desde nuestra perspectiva actual la podemos ver como infancias raras, ¿no? Ya sea que porque faltó algo, que porque las figuras de apego no estaban presentes o incluso en algunos casos hubieron separaciones o incluso también por ser infancias un poco asilvestradas, ¿no? Un poco uranianas, un poco como criándose a su manera. Entonces, pues sí, también tienen esa marca, ¿no? Y luego a nivel colectivo, pues sabemos que entre el 39 y el 45 fue la Segunda Guerra Mundial, que fue justo, ¿no? En mitad de este tránsito de Plutón en Leo. Y en 1945 se usó por primera y única vez en combate la bomba atómica. Entonces también tiene que ver con eso, este Plutón en Leo, ¿no? Ese poder que es Plutón y Leo, ¿no? Ese poder de Leo y de yo quedo por encima, concentrado en algo pequeñito, ¿no? Como es el átomo, ahí está codificada esa energía también. Así que bueno, generación importante, ¿eh, Juan Carlos? Trascendental, sin duda alguna, porque Plutón lo que toca le hace una metamorfosis. Tal Ujú. vez todo esto que estás mencionando de la guerra mundial y demás fue una metamorfosis a nivel colectivo de procesos de identidad y de voluntad. Ahora que mencionas lo de la bomba atómica, fue Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y en una se utilizó uranio y en otra plutonio. ¿Sí? Entonces, Justamente. también es curioso constatar cómo mientras Plutón estaba en Leo, pues se hizo toda una investigación y una aplicación del elemento plutonio, tan devastador. La bomba de plutonio fue mucho más devastadora que la de uranio. Eh, sí, a lo bárbaro. Ujú. Eh, creo que bien mencionas que con un signo fijo, el signo fijo es muy terco. Bueno, perseverante, llamémoslo, para ponerle eufemismo. ¿Sí? Es perseverante, bien sea en el elemento. En el caso, por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada de Plutón en Escorpio, tal vez la perseverancia es con las emociones, con la intensidad emocional, con la necesidad de fusión y de conexión, con la necesidad de desenmascarar y unir a lo más profundo y no quedarnos en la superficie, a lo Escorpio, a lo emoción, a lo agua. Aquí es con el fuego, y el fuego es voluntad, iniciativa, creatividad, visibilidad. El fuego siempre está visible donde esté. Entonces, Plutón allí es como la intensidad de ser visible, de ser reconocido, de hacer algo en lo que creo con suma fe,
Sí, y ahí vemos que muchas de esas generaciones son los actuales autócratas que tenemos por allí regados en el mundo, que tienen unas convicciones que es muy difícil sacarlos de esa convicción. ¿Sí? Ahí vemos a Putin con su convicción de volver a la madre Rusia, que ya ha sido acabado, pero sigue insistiendo y de una manera absurda, generando gran malestar. Y bueno, generando también gran liderazgo y siendo llamativo para todas las personas que se sienten Eso afines es a esos una cosa ideales. de Plutón en Leo. Plutón en Leo es carismático. Hay grandes líderes y personas famosas con Plutón en Leo que tienen mucho carisma. Entonces hay muchas personas que se sienten atraídos por ellos. Yo creo que eso es también algo muy del Plutón en signos de fuego, esa atracción magnética. Pero claro, el Leo es más fuerte porque es que es Leo, es el signo del sol. Entonces yo creo que eso pasa, ¿no? Que tienen como ese aura de misterio y la gente se siente atraída por este Plutón. Y no es solo él, o sea, hay muchos ejemplos, está también Donald Trump, está también John Lennon, era Plutón en Leo. O sea, hay muchos ejemplos de personas muy famosas que han trascendido incluso su propia generación, ¿no? Han sido generaciones ya futuras las que también los han reconocido e incluso los han admirado o los han seguido o se han sentido, a lo mejor no los admiran, pero sí tienen como atracción o interés de algún tipo, ¿no? Como de qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a esa persona, ¿no? Quizá incluso hay un poco de odio, pero por otro lado está esta cosa de ya, vale, pero también como, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Por qué está haciendo eso? Y Plutón en Leo, claro, es una generación que también para muchas personas, yo creo que los que nacieron con esta configuración sufrieron abuso de poder de algún tipo. O sea, las personas que tienen poder, ya sean los padres, los jefes, los que tienen poder, es como que abusan de su poder. Entonces, de esta generación hay aquellos que buscan el poder y como que eso se les sube a la cabeza, ¿no? Como se les va. Y también están los que son conscientes de lo que alguien individualmente, por su ego, puede llegar a afectar al colectivo, porque el sol es el ego. Entonces, quieren lograr poder, pero para defenderse, para no verse de nuevo vulnerables, para no verse de nuevo expuestos. Tanto como estos ejemplos que estamos hablando a lo grande, como también en pequeñito, ¿no? Si tú has sufrido algún tipo de abuso de poder en tu familia, en tu entorno, es normal que tú busques yo quiero ser el que tenga ese poder. Ahora la cuestión es, si yo quiero ser el que tenga ese poder, pues para abusar yo, ¿no? O para defenderme, o incluso para cambiar las cosas. Porque otra cuestión de esta generación de Plutón en Leo es que también tienen Neptuno en Virgo en Libra, según. Entonces está como esa aspiración a la paz y un poquito también de sensibilidad artística, porque Leo es la creatividad. Lo que pasa, claro, es sensibilidad artística quizá a veces mal vista o que sienten que no deben expresarla porque pueden pensar que les puede traer problemas, ¿no? Como el relajarse y ser creativo puede traer problemas cuando tú has vivido situaciones en las que tu supervivencia está en juego, ¿no? Y por otro lado, ese Neptuno en Libra, que sí es como en Virgo, en Libra, ¿no? Que sí es como ese ideal de cómo deberían ser las cosas, vamos a buscar la paz. Claro, pero si le unimos a un Plutón en Leo, para algunos es yo te voy a alcanzar poder para cambiar las cosas y creo que muchas de las personas de esta generación han trabajado duro para cambiar las cosas, porque al final estamos hablando de gente que nació al principio del siglo XX. Entonces el siglo XX no habría sido lo que ha sido si esa gente no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Entonces, por un lado, sí, han luchado duro, pero claro, también hay otros representantes de esa generación que es como, uy, con lo que yo he pasado, yo quiero llegar ahí porque yo soy el Mesías, ¿no? Como Neptuno en Libra, yo soy el Salvador, yo voy a traer la paz para todos, pero tengo que ser yo el que lo haga, ¿no? No puede ser otro. Entonces, claro, ahí es cuando la cosa se vuelve un poco turbia, ¿no? Tengo que ser yo el que lo haga y además de formas radicales a lo Plutón en Leo. Esto no se puede a tintas medias. Entonces por eso se vuelven unos grandes autócratas o también unos grandes líderes en pro de la paz. Sí, sin duda. Con Plutón ahí
relacionado con el Sol, o todo o nada, o negro o blanco, o conmigo o contra mí. Eh, Hay algo bien curioso de constatar allí, es que esta generación es la que más cambios tecnológicos ha vivido. Es decir, es muy distinto una persona nacida en Plutón en Sagitario, por ejemplo, en donde ya existía internet, redes, donde ya la tecnología, entonces nacen con ese chip. Pero el Plutón en Leo vivió la transformación. Son personas que sus padres no tenían, por ejemplo, electricidad, ni habían coches, como lo hay hoy. ¿Sí? Eh, eh, entonces, les ha tocado a los de Plutón en Leo estar conectados con los procesos de transformación constante. Eh, Como tú bien lo mencionas, gracias a ellos, que ya los teníamos bien adultos y entrados en una edad madura, los cambios que hemos vivido a partir del siglo XX, XXI, pues se han mostrado porque han sido los ejecutores prácticamente o los líderes. ¿Sí? Ujú. Pero todo Plutón en Leo, o sea, cualquier planeta que esté en Leo va a tener una relación directa con mi Sol, sea yo del signo que sea, porque Leo es el regente del Sol. Entonces, justo esa generación tiene implícito que necesitan estar muriendo y renaciendo constantemente. Y eso puede llegar a ser que entre en paranoia y no quiera morir a ciertas cosas en mi vida y entre en una paranoia de protección. ¿Sí? Yo diría que para esta generación lo mejor es flojitos y cooperando con el cambio. ¿Sí? Como me entrego a los procesos de transformación. Hay otro tema muy importante y es que observemos cómo en la historia de la humanidad eh, la expectativa de vida ha subido con el tiempo gracias a la medicina, los avances tecnológicos y demás. Antes una persona a los 50, 60 años se pensionaba y ya se acabó la vida y se veían realmente muy ancianos. ¿Sí? En este momento, entrar a los 60 años, por ejemplo, es apenas como una parte de lo que ya viene, porque la expectativa de vida ha subido a 80 o incluso a 100 años, incluso más allá de los 100 años. Entonces, la humanidad entera está caminando esos nuevos surcos, es decir, está haciendo caminos por encima de los 60 años. Estamos entendiendo que existe una vida de pensionado deliciosa y que realmente se puede llamar el júbilo o la jubilación. Y es donde muchas personas de esa generación entran a estudiar tardíamente una carrera universitaria y abren unos espacios diferentísimos e incluso he observado que se casan, se casan a los 70, 80 años, ¿sí? Y que tienen como un renacimiento. Y ellos son los que están dando la pauta, así como dieron la pauta abriendo el siglo XXI, con sus liderazgos, están dando la pauta de cómo vivir una edad adulta diferente, porque no se conocía, apenas lo estamos viviendo en este momento pasado, el 2000. De disfrutar, ¿no? De esa etapa, claro. Y es un cambio también porque, como tú bien dices, la esperanza de vida pues va creciendo, ¿no? Y aparte, como hemos dicho antes, también es una generación que vivió a nivel colectivo infancias un poco raras, ¿no? Con ese Urano en Cáncer, Géminis, Leo. Entonces también es como, bueno, es la hora de disfrutar la vida, porque antes quizás muchos no pudieron. Entonces es como cuando ya son mayores, ya sí pueden, ¿no? Y incluso muchos de ellos yo observo que intentan dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, a sus hijos, a sus descendientes, ¿no? Muchos están, a lo mejor no tanto a los hijos, porque con los hijos aún eran jóvenes y como que aún estaban metidos en ese bucle, ¿no? De salir de la oscuridad, pero sobre todo con los nietos. Es muy como vamos a darle lo que yo no tuve, ¿no? Lo que yo no pude vivir. No solo cosas materiales, sino esa energía de Leo, ¿no? Del niño interior, de divertirse. Es ahí en ese contacto con los niños cuando puedes sacarlo. Y lo sacan en un ambiente en el que quizás no se sienten tan miedosos o con tanto riesgo, ¿no? De qué es lo que puede pasar si me relajo y lo dejo salir. Con ese ideal de Neptuno en Libra que hablábamos antes de alcanzar la paz, también lo que se me ocurre es que hay un reto por confiar en otras personas, ¿no? Porque al final Libra es
el otro. Entonces, de depositar, por ejemplo, el poder, ¿no? en otras personas, porque en general son buscadores de la paz o de la armonía, la mayoría de las personas de esta generación. Pero que, como hemos dicho, la cuestión es que piensen que tienen que ser ellos los que lo hagan o si son capaces como de confiar en otros, ¿no? Y cuando otros confían en ellos y depositan en ellos esa cuestión, ¿no? De hazlo tú, todos confiamos en que tú seas capaz, ahí también qué es lo que surge, ¿no? Si surge ese lado leonino del carisma o ese otro lado leonino de cierta vanidad y orgullo, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Y lo que decíamos del niño interior, que es Leo, claro, cuando tienes Plutón en Leo, quizás tu niño interior ha tenido que estar un poco muteado, ¿no? Un poco silenciado durante un tiempo. De hecho, así le llaman, ¿no? Le llaman la generación silenciosa por algo. Y Leo tiene mucho que ver con esa capacidad como de disfrutar del placer y de lo artístico. Entonces, aunque a lo mejor la creatividad sea algo que para muchas personas de esta generación haya sido poco estimulado cuando eran pequeños, o incluso algo que han visto que era mejor renunciar a ello, porque como que de eso no se puede vivir, hay que ser prácticos, ¿no? Que esa es otra de las características principales, ¿no? de esta generación, el ser práctico, o algo que te trae problemas también en muchos casos, porque al final cuando tú has vivido o pérdidas, ¿no? O cambios, o pues todo lo que trae Plutón en Leo, Plutón en el signo fijo, ¿no? Que son esos cambios, tu vida está aquí, de repente está aquí, luego vuelve a estar aquí. Son situaciones que sí que te vuelven práctico, pero por otro lado, pues claro, merman, ¿no? Esa creatividad. Y también esa conciencia te hace que cuando eres creativo, lo que quieres dar al mundo lleva un poco esa energía de Leo. O sea, perdón, y de Plutón. De Leo siempre. La creatividad siempre lleva energía de Leo, ¿no? Pero lleva esa energía de Plutón. Entonces, como la sombra la puedes usar para crear algo, pero la gente ve esa sombra en eso que creas. Entonces, eso puede provocar reacciones de o lo odias o lo amas. O estás a tope con él o con ella, o lo odias muchísimo, ¿no? O lo odias o lo amas. Y incluso hay, por lo tanto, cuando tú estás creando algo que tú sabes que va a generar esas reacciones, hay una parte de ti que tiene miedo a lo que estás creando. Porque sabes como, va a haber mucha gente que me va a odiar por esto, ¿no? O sea, es como que eres consciente de que vas a remover muchas conciencias y muchos miedos y muchas oscuridades y mucho egocentrismo de otras personas. Entonces estás como, ¿qué va a pasar, no? Que yo creo, por ejemplo, es un caso típico de John Lennon, con este Plutón en Leo en casa 5. Como, mi obra puede matarme, ¿no? Es un caso típico, pienso. Y sí, yo creo que es esa sensación como de, qué bien que puedo expresar esto, pero por otro lado, ¿dónde me va a llevar eso, ¿no? También. Y luego está la cuestión de la ambición. Esta ambición, Plutón en Leo, la ambición, como vía, por un lado, para defenderse o por otro lado, para ser ellos los que, los que decidan. Y el poder que a veces también está en el tema de acaparar, acaparar cosas. Pero yo creo que sobre todo eso es como en su lado menos sano, pero luego está este lado más sano de valorar lo que tienen, ya que saben que lo puedes perder. O sea, hay mucha conciencia cuando tienes ese Plutón en Leo de que pasa eso, ¿no? Y Plutón es signo fijo. Ojo que Plutón está en Acuario entrando, ¿no? Que estamos ahí inaugurando tránsito de Plutón en signo fijo. Haciendo Y Plutón es, oposición a claro, las personas que está ahí, tienen. ¿no? Y a nivel colectivo estamos reviviendo un poco esta energía, ¿no? Del Plutón en Leo, lo que pasa que ahora desde la perspectiva acuariana. Y nos recuerda que la vida es cambio y que lo que más inmutable parece puede desaparecer de hoy para mañana, ¿no? Entonces eso sí que conecta mucho con hay que valorar lo que tenemos, también esa lucha por la estabilidad. Yo creo que ha sido una generación que ha luchado muchísimo
por lograr una estabilidad, por lograr un cierto poder en su vida, pero sobre todo en esa cuestión, ¿no? De sé lo oscuro que puede llegar a ser el mundo, entonces vamos a intentar, ¿no? El rebatir eso, impedirlo, el crear alianzas con ese Neptuno en Libra y luego, por otra parte, el lograr una cierta estabilidad, sabiendo que la estabilidad pasa por tener esas alianzas con otras personas, ¿no? A nivel colectivo es entre países, pero a nivel individual también. La clave es tener esas cooperaciones, ¿no? con otros y saber cómo construir algo juntos. Eh, Ahora que estás mencionando eso, es que se me viene a la mente pensar en esta generación de la importancia que tenían en el líder, ¿sí? O sea, con Plutón en Leo, Leo es el centro, Sol, el centro de nuestro sistema solar. Entonces hay, digamos, un gran magnetismo para encontrar quién es el líder de un proceso. Entonces, recuerdo cuando era niño e iba con mi papá al banco. Eran muy distintos las formas de los bancos y todo, como sucede hoy en día. Sí, primero que todo no habían cajeros automáticos. Segundo, lo importante del banco era ser amigo del gerente del banco, del dueño, o sea, del dueño del banco no, sino del gerente de la sucursal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú te reconocías con el gerente, te podían que un cheque tuviera de pronto, si no tuviera fondos, te prestaran esos fondos mientras tanto y tú ibas a consignar después. Entonces recuerdo perfectamente a mi papá llevando botellas de licor de Navidad al gerente del banco y al cajero del banco. Es decir, importaba mucho el individuo que estaba detrás. Observemos cómo en este instante uno ya ni va al banco presencial, muy pocas veces y va unos a pelear porque le dañaron la tarjeta de crédito, no sé qué, algo pase. Pero es decir, uno no tiene ni idea cómo se llama el gerente del banco. ¿Sí? Es decir, hay mucha impersonalización. Para un Plutón en Leo la personalización era vital y esencial. ¿Sí? Es como yo conozco el apellido fulano de tal que representa a la familia tal, ¿sí? Y es como hay una trascendencia de que hay individuos. En nuestro momento actual ya no hay individuos, hay instituciones, hay ideas, hay cosas, pero casi que no hay personas. Es decir, por ejemplo, nosotros, pues tú, Irene Paje de Bastos, Juan Carlos Gómez, psicólogo, no sé qué, pero es que acá lo que ya empieza a importar más de pronto con un Plutón en Acuario es lo que está detrás de las personas, la filosofía que están mostrando, la conexión con algo más allá, ¿no? Para un Plutón en Leo importaba la persona, el individuo, mucho. Mm. ¿Mm? Sí, con un Plutón en Acuario importa más lo que tú eres capaz de mover, el tipo de personas que atraes, el por qué atraes ese tipo de personas, la energía acuariana, ¿no? Pero el eje Leo-Acuario tiene muchas cosas común, ¿no? Siempre que un planeta transita en oposición, hace muchas cosas parecidas a cuando estaba en conjunción, ¿no? Porque al final está tocando ese eje, ¿no? Y hay personas que están ahí a punto de vivir su oposición de Plutón a Plutón, que no todo el mundo puede decir que ha vivido esto, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa suerte. Le decían, curiosamente, los chicos silenciosos, ¿no? La generación silenciosa, curiosamente menos expresivos, aunque la realidad es que luego a nivel colectivo sí que se han expresado y mucho, ¿no? Pero sí que creo que tiene esa conexión con ese Plutón en Leo coartando. Y fíjate que por un lado está esta cuestión de la importancia del individuo, pero como por otro lado eso también es algo que te limita, porque al final el, las etiquetas o proyecciones que otros ponen sobre ti, que esto también les pasa a los que tienen un Plutón cerca de su Sol, no solamente a los que tienen el Plutón en Leo, ¿no? Son de los demás, esas proyecciones, esas etiquetas no son propias, son del otro, pero te limitan, o al menos durante una parte de la vida, hasta que aprendes a decir, esto no es mío, quédatelo, ¿no? Pero claro, durante un tiempo sí que te limita lo que otros piensan
de ti. Y lo pueden llegar a pensar de ti ya no solo por ti, sino porque tú eres hijo de no sé quién, ¿no? Como tú has dicho, por el apellido. Este era el hijo de no sé cuál, o fíjate el apellido que tiene. Entonces eso ya genera una serie de etiquetas que limitan a la persona, ¿no? Entonces también es como ese, ese ego, esa cuestión mundana, ¿no? De los apellidos, de las opiniones de otros, y tal. Durante un tiempo del recorrido vital apartan a la persona de su misión, apartan a la persona de su alma, ¿no? Porque si se está dejando llevar por todo eso externo, le quitan de su camino. Al menos hasta cuando aprende a decir, ya, se acabó, a mí me da igual lo que nadie opine, yo soy lo que soy. eh, que sí que tendré influencias, ¿no? Por venir de la familia que vengo, pero no tiene por qué definirme, ¿no? Al 100%, y ahí ya la cosa pues empieza a cambiar y uno se hace dueño de su destino, que yo creo que es una parte importante de la gente que tiene Plutón en Leo, ¿no? El ser dueño de su destino, el definirse a sí mismo y el desligarse de mucho de esas cuestiones que son herencia, ¿no? Y es esto algo también muy plutoniano, ¿no? El tema de la herencia, fíjate lo que es heredar una identidad. Eso limita muchísimo, ¿no? El tú tienes que ser ladrón porque vienes de familia de ladrones. Ojo, ¿no? Luego, además, ellos vienen, Plutón en Leo y antes estaba Plutón en Cáncer. Plutón en Cáncer, hay muchos cambios a nivel de humanidad, ¿no? Cáncer, también hay guerras y cuestiones, la humanidad, el pueblo, Cáncer es el pueblo, y también es la mujer, ¿no? La luna, ¿no? La maternidad, y aquí en Leo es el sol. Entonces aquí lo que entra, digamos, como en crisis es ese lado masculino. Y es ahí a principios del siglo XX cuando empieza a gestarse también un cambio social de estas cuestiones, ¿no? De lo masculino y lo femenino. Empieza allí, como ahí ni siquiera hay todavía en el pueblo, digamos, en la gente normal de la calle, no está todavía la idea, pero sí que empieza a gestarse lo que va a venir después, muchas veces también a través de esos abusos de poder, ¿no? De este Plutón en Leo también. Eh, es que Plutón lo que toca lo vuelve obsesivo. Es la obsesión, ¿sí? Por ejemplo, mencionabas a Plutón en Cáncer, ¿no? Es la obsesión por la familia, por el cuidado de la familia y de ahí pues nacen las guerras, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, la siguiente, cuando entra Plutón en Leo, es la obsesión por el brillo, por la visibilidad. Observemos cómo el sol es la luz que nos da conciencia de entender lo que hay, de lo que existe, definir las cosas por la refracción de la luz, las puedo ver, ¿sí? Entonces, la obsesión de Leo también puede ser por generar una fachada impecable, por ejemplo, ¿sí? Entonces me obsesiono con que tengo que ser un gran líder moral, social, económico, o me obsesiono con el apellido que tengo que darle la expresión que se merece a mi apellido porque viene de tanta trascendencia y a los negocios de mi familia. Y entonces hay una obsesión allí por todo ello. Eh, y es que observemos cómo Plutón es el dios del inframundo, el dios de la oscuridad, que no sale a la superficie. Y al estar en Leo es como, es totalmente antagónico. ¿Cómo voy a sacar lo instintivo, lo primario, para que se vea reconocible y de forma de liderazgo? ¿Sí? Y entonces eso puede llegar a generar una gran obsesión y una gran paranoia para no mostrar mi lado oscuro, por ejemplo. Entonces me protejo totalmente y todo lo mando a la sombra y cuando voy a ver termino compulsivamente haciendo mi vida desde la sombra. Con Plutón en Leo es la necesidad de integrar lo instintivo, lo básico, lo primario con la visibilidad y hacerlo notar. Sí. Así es, sí, es. Además, cuanto más reprimas o niegas esa parte oscura que no te gusta mostrar, pues más toma el poder, ¿no? Y quizás, irónicamente, tú no la vas a ver en el espejo porque la niegas, pero todo el mundo va a verla. Entonces, al final es como, es casi peor, ¿no?
Cuando si tú te haces cargo de esa parte, la haces parte tuya y ya te empoderas en eso, ¿no? Que es la energía escorpiana, ¿no? De justo lo que parece que debería ser un tabú y por lo que debería ocultarme, lo voy a convertir en mi seña de identidad, ¿no? Y este Plutón en Leo, claro, es Leo, es la identidad. Entonces también tiene un poquito ese lado, ¿no? Es como una salida de eso. Y otra cuestión es aquello que tú creas con esa energía de Leo, obviamente que tiene una parte tuya, pero llegado un momento tiene que volar y ya tiene un alma independiente. Entonces, si tú te obsesionas con controlar aquello que creaste porque tú lo creaste, eso solo genera sufrimiento, ¿no? Porque es ley natural que los hijos, los negocios, todo lo que uno inicia, luego toma su propio rumbo y es incontrolable lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, mientras uno trata como de controlar eso, pues al final solamente genera sufrimiento, aislamiento, te excluyen, porque nadie quiere estar eternamente bajo la sombra de otra persona, ¿no? Fijaos que el Sol es el regente de Leo y este Plutón en Leo puede significar, en vez de estar girando a través de alrededor de un Sol, estar girando alrededor de un agujero negro, ¿no? Entonces, ahí cambia mucho la perspectiva. Y sí que si uno se colisiona, ¿no? Para convertirse a sí mismo en ese agujero negro, ¿no? Y en esa cuestión de, no, yo quiero tener más gravedad, quiero tener más importancia de la que me corresponde y quiero dejar a todos aquí bien atados a mi alrededor, pues la gente va a romper los vínculos de una forma abrupta porque al final romperlos los van a romper. Entonces, Plutón en Leo tiene, como todo, tiene dos lados, ¿no? Entonces puede generar, cuando uno está en el ego, en esa energía baja de Leo, puede generar muchísimo caos y muchísima destrucción. Sin embargo, también Leo y el Sol tienen que ver con la misión de vida. Entonces, cuando una persona está alineada con su misión de vida y comprende todo esto es un lado más de alma y ya no trata como de dominar y de controlar y tal, también esto genera caos, porque al final, desde nuestra perspectiva de simples mortales, lo vemos como, madre mía, mi vida se está poniendo patas arriba, pero la realidad es que aunque no alcancemos a entenderlo, se está ordenando. Entonces, esto yo creo que es una cualidad de las personas que tienen Plutón en Leo. Lo que pasa es que es muy difícil distinguir cuando este caos que les está rodeando es por la que han liado ellos con su propio ego y cuando es porque en realidad están ordenando las cosas, ¿sabes? Incluso a nivel colectivo tienen una función de hacer eso. Generan ese caos, pero porque es necesario en ese momento que haya ese caos. Y a nivel individual en sus familias, en los sistemas en los que están, también tienen esa función ellos muchas veces. Y inconsciente, sin darse cuenta, están ordenando las cosas. No pretenden, a veces no pretenden ordenar las cosas, pero simplemente con su simple existencia, digamos, lo están haciendo, ¿no? Están haciendo que todo el mundo se ponga en su sitio. Mira, hay otro tema también, y es que en Leo, como hay un trabajo de individuación y de personalización, de unicidad, los planetas ubicados allí son herramientas para lograr eso. Con Plutón como herramienta, eh, el instinto, lo sexual, el cuerpo, se vuelven en herramientas fundamentales. Entonces, sobre todo si soy de esa generación y nací con el Sol en Leo o en Acuario o en Tauro o en Escorpio haciendo un aspecto fuerte, de alguna manera utilizo el magnetismo sexual, las feromonas, las hormonas y demás para atrapar, para llevar la vida al poder que quiero llevarla, ¿sí? Y también otra visión de esta herramienta es entender todo lo subterráneo que está sucediendo en el ambiente
y como lo entiendo me vuelvo un maestro de las triquiñuelas subterráneas, ¿sí? Entonces soy capaz de manejar un poco todo lo que está debajo de la alfombra y mantener una fachada visible leonina, pero por dentro, con ese Plutón allí, tengo una capacidad de ver lo no visible, de ser un Sherlock Holmes, de ver los detalles de las cosas y además de manipular los hilos por debajo de las cosas. ¿Sí? Entonces, hay un gran poder allí. Por supuesto, no todo el mundo se hace tan hábil en estas herramientas y muchas veces lo que terminamos es proyectando. Pero si tengo un Plutón en Leo o aspectado con el Sol, lo puedo vivir yo activamente siendo el protagonista que mueve los hilos, o lo puedo vivir pasivamente estando subordinado a una voluntad que me está siempre manipulando afuera. Además, como tú decías antes, tiene que ver mucho con la obsesión, ¿no? Entonces, la obsesión y el miedo que van de la mano, ¿no? Cuando algo te obsesiona es porque pues tienes un miedo ahí sin superar o algo reprimido. Y también está como la obsesión por, como decíamos antes, Leo es la energía de júbilo, ¿no? De diversión, de pasarlo bien. Entonces, sí es algo que tú no has tenido y cuando ahora de repente sí lo puedes tener, siempre va asociado a ¿y hasta cuándo? O cuánto va a durar, o cuánto me queda también. ¿Sabes? Entonces también va como las dos cosas ligadas, ¿no? Y eso es algo también que a veces puede impedir el disfrutar. Incluso está el tema de, y cómo esta gente se queja, ¿no? A lo mejor otras personas más jóvenes, cómo esta gente se queja. Porque claro, si tú vienes de una situación en la que faltaba todo, que algunas personas de esta generación así ha sido, han pasado situaciones en las que ha faltado todo. Entonces, cualquier cosa va a ser mejor que esa situación en la que faltaba todo. Y está ese Plutón en Leo que es hay que ser feliz, pero hay que ser feliz como de un punto obsesivo, ¿no? En esa energía baja de Leo. No digo que a todo el mundo le pase, pero los que están como en esta parte menos sana de Plutón en Leo es como hay que ser feliz obligatorio, ya está, no hay otra opción, ¿no? Entonces cualquiera que amenace esa felicidad mostrando algún mínimo detalle de algo con lo que no está contento o no le gusta o debería ser de otra manera, es como una amenaza. Es como catalogado como un agresor, como una amenaza. Porque conecta con miedos que vienen de muy atrás, realmente. Entonces, no es comprensible y no es consciente, pero así ocurre, ¿no? Hay como no me está gustando lo que está diciendo, ¿no? No entiendo por qué, pero no me está gustando que esta persona se queje, ¿no? De eso. Sobre todo cuando es algo de lo que se supone que uno debería disfrutar. Y también después de muchos años de lucha, hay muchas cosas que todo el mundo da como por sentadas. Y claro, hay personas de esta generación que piensan, no deberíais dar eso por sentado, ¿no? Igual deberíais valorarlo un poquito. También creo que está en el espíritu de esta generación eso y lo entiendo porque al final ellos saben lo que es que determinadas cosas que para nosotros son muy del día a día y muy comunes, no lo sean, ¿no? Y no está de mal, de más, de vez en cuando recordarlo también, ¿no? Como tener esa conciencia de no deberíamos de dar por hecho todo, porque, bueno, efectivamente hay muchas cosas en las que somos afortunados. Además es que esa generación tuvo Plutón ahí 20 años, ¿no? Como del 36 al 56, tú tenías, o 37 al 50 Sí, el ¿cómo es? 38 al 57, sí. Sí, o Son sea, casi 20 años. años, sí. Es El harto. tránsito normal, ¿no? De Plutón, porque en realidad casi siempre está eso, sus 19, 20 añitos por ahí. Claro, es que observemos como una persona, por ejemplo, que nace en el 38, ¿sí? Todos sus primeros 20 años tuvo a Plutón allí, ¿sí? En ese signo, haciendo, martillando, es decir,
me crié, pasé mi adolescencia, mi niñez, adolescencia con una energía de autoridad, de dominación, de abuso de poder, de centralización de poder, ¿sí? E incluso de desigualdad, ¿no? Porque es que donde hay un líder, pues esta es la gran pelea de, de la Revolución Francesa, ¿no? De que existía el líder que sale María Antonieta a decir, pero ¿por qué pelean por pan? Pues coman torta, porque ella tenía pan y torta, cuando no tenía pan tenía torta, ¿no? Entonces, ridícula para la guillotina. Es decir, donde hay un poder absoluto, pues se gesta inmediatamente la desigualdad. ¿Sí? Y un Plutón en Acuario ha tenido que vivir esa desigualdad y ha tenido que ver ese líder teniendo que callar porque el líder habló. ¿Sí? Entonces, una persona que nace en los primeros años de Plutón pues, vivió toda su adolescencia, niñez y demás embebido en ello. ¿Sí? Sí, así es. En esa visión, ¿no? De hay poderosos y no poderosos, y es algo como que no queda otra que soportar, al menos Mm. temporalmente, porque sí es verdad que pienso que es una generación que trató de darle la vuelta a eso, y de hecho es una cuestión del eje Leo-Acuario, ¿no? El tratar de dar la vuelta a estas situaciones es algo muy de este eje Leo-Acuario, y más aún aquellos con Urano también por allí en Leo, imagínate, ¿no? Es como sí que creo que se implicaron, ¿no? en intentar cambiar eso, pero sí que te marca mucho tu infancia, tu adolescencia, el no poder hablar. Ya a lo mejor no solo por lo que quien esté en el gobierno, porque hay veces que sí, que ha coincidido que para muchas personas que nacieron en esta generación tenían en el gobierno a líderes que efectivamente no permitían, ¿no? Que nadie hablara y que nadie tuviera como discordancia con su intento de crear el mundo perfecto, pero también a nivel individual en las familias. También la han podido vivir, el no poder expresar, el no poder hablar, el no poder decir y ser, ¿no? Porque al final yo creo que más que todo es ser, porque al final es Leo, entonces es el no poder ser también, el tener como negado lo que uno es y tener que adaptarse a lo que se espera. Y eso sí que es un cambio grande, ¿no? Ahí, y creo que luego también la siguiente generación, los de Plutón en Virgo, llevan esa labor también a cabo, ¿no? De hacer ese cambio del tema de, bueno, no tenemos por qué hacer lo que siempre se ha hecho. Fíjate que a partir de Plutón en Leo, los últimos de Plutón en Leo son Plutón en Leo, Urano en Leo, y ya luego Plutón en Virgo es Plutón en Virgo, Urano en Virgo. Entonces ahí ya viene como el tema de la muerte o la transformación o lo que tiene que acabar, sí, 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 todo lo plutoniano, pero con Urano. Entonces ya a partir de ahí viene como con la idea de, sí, pero contra esto podemos rebelarnos, ¿sabes? O esto se puede hacer, pero diferente, ¿no? Que es también esa energía uraniana, ¿no? De vamos a reinventar la rueda. Sí, quizás este es un problema que ha habido aquí siempre en la humanidad, y sí, tiene sus ciclos y su momento de final y todo lo que tú quieras, pero igual no existía la manera de terminar los problemas, ¿no? que existe ahora, ¿no? Entonces llega ahí Urano renovando y cambiando todo, ¿no? Con sus inventos, con toda... Y eso empieza ahí, porque justo ahí empiezan a ir de la mano Plutón y Urano, entonces... Y efectivamente yo creo que los últimos años, el último siglo, Urano ha estado muy presente en todo lo que ha sucedido en nuestras vidas. Ha estado ahí innovando, ¿no? y generando tecnología y generando pues una visión paralela del mundo y alternativas, ¿no? Pues esto es todo Urano haciendo su trabajo, ¿no? Diciendo, vale, esto siempre se ha visto así, pero ¿y si lo es así? Ah, no, espera, siempre se ha visto o así, vale, pues ahora lo vamos a ver desde arriba, ¿no? Entonces, claro, eso ha ido sucediendo y han ido surgiendo pues nuevas maneras de interpretar el mundo, filosofías, también pues mezclas de culturas, que eso también, bueno, está ahí, ¿no? Y todas las generaciones han ido como aportando a ello, pero yo creo que desde un primer momento el interés
como por cortar con como siempre se hicieron las cosas, comienza ahí, en Plutón en Leo y Urano en Leo. Y claro, comienza a raíz de em, una situación histórica muy oscura, realmente. Pero claro, es que a veces tiene que pasar algo así para que la gente diga, pues igual no tenemos que seguir como siempre. ¿No? Igual podemos hacer las cosas de otra manera. A veces es necesario, ¿no? Que haya esa oscuridad, que además decías tú al principio, Plutón en Leo son personas que saben que tienen que nacer y renacer y nacer y renacer. Y esto viene de ahí también, ¿no? De, bueno, cuanto más oscuro se vuelve todo, luego la luz brilla más, ¿no? Y se sabe que es así, sobre todo cuando se ha vivido, ¿no? En la vida ese ciclo. Acuerdo. Eh, Cualquier planeta en Leo necesita visibilidad y reconocimiento. Al tener el punto del poder allí, entonces me puedo volver también con una gran necesidad de ser el centro. Y lo puedo llegar a hacer desde una manera muy egocéntrica y muy dramática también, sobre todo si tenemos más planetas en Leo, además de Plutón, si somos de esa generación, pero además tenemos muchos más planetas allí. Uy, es tener el control y el poder con el drama, es el drama queen, ¿sí? En donde llamo la atención. Es importante entender que con planetas en Leo tengo una necesidad de visibilidad y reconocimiento que en la medida en que la vuelva más consciente y lo haga de una manera más creativa, por ejemplo, hago un cuadro y llamo a toda mi familia para que observen mi cuadro y lo aprecien, ¿sí? Esa es una forma un poco menos radical que llamar a toda mi familia porque me está doliendo el pecho y me va a dar un infarto y es que tienen que estar acá conmigo. ¿Sí? Eh, es decir, con Plutón necesito observarme qué tan directo estoy siendo con Plutón en Leo, qué tan directo estoy siendo en mis necesidades de visibilidad y reconocimiento, o qué tan dramático estoy llamando al mundo entero para que me vean y me atiendan y me consientan y me sienta como centro. Es curioso esto que has dicho. Bueno, yo como dije, creo que lo dije el otro día, mi padre es de esta generación. Él nació en 1941 y él es Géminis Cáncer, ¿vale? Está ahí como tiene su sol entre Géminis y Cáncer. Tiene cerca Urano, tiene cerca Mercurio por allí y tiene, por supuesto, pues Plutón en Leo, ¿no? Y es muy curioso porque él, una cosa que ha hecho toda la vida, la recuerdo desde que era muy pequeña, él escribe poesía. Ahí esa cosa de Géminis Cáncer Sí. mezclada. Y él siempre venía, o sea, a lo mejor estábamos haciendo lo que sea en casa y él aparecía con su poesía que se le había ocurrido, que había escrito, y se ponía allí y no la leía. Y ya luego se iba, o sea, él la leía para todo el mundo que estuviera ahí, ¿no? Y luego ya se iba, se volvía a su cuarto y ya está, ¿no? Pero sí que lo hacía mucho, o sea, él llegaba, escribía su poesía de lo que él quisiera en ese momento expresar, lo leía y se iba. No, creo que tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? Escribo un cuadro y, o sea, pinto un cuadro y se lo llamo a todo el mundo, se lo muestro, ¿no? Pues él hacía mucho eso. O a lo mejor había una reunión familiar y él había escrito algo para ese día, porque no sé, esa mañana antes de quedar se había sentido inspirado y había escrito algo, ¿no? Y entonces en mitad de la reunión él se levantaba, tengo una cosa para leer. Ya todo el mundo lo conocía, bueno, lo conocen, ¿no? Todo el mundo sabe que a él le gusta escribir, entonces ya nadie le parecía extraño, ¿no? Que él de repente hiciera eso. Y lo leía y ya luego él seguía, muchas veces se emocionaba leyendo, porque claro, Géminis Cáncer, ¿no? Ahí la sensibilidad. Se emocionaba y luego ya está, ¿no? Como, venga, ya está, ahora a seguir. Pero sí, me parece curioso porque encaja mucho con lo que has dicho, ¿no? Oh, genial, sí, yo creo que si eres de esta generación, busca maneras creativas de llamar la atención para que no se vuelva compulsivo el tema y termines llamando la atención con dramas de vida o con manipulaciones emocionales para llamar la atención y ser el centro. O sea, es importante ratificar que necesito ser centro, necesito ser visible. No puedo pasar desapercibido, no puedo ser paisaje, no puede ser. Entonces, como ya eso es cierto, entonces, ¿cuál va a ser mis maneras para atraer esa atención? Por ejemplo, me puedo volver una persona que experta en hacer tartas o, bueno, tortas o algo en especial o galletas. Y entonces
a todo el mundo en la familia le gustan mis galletas. Entonces, necesito atención, necesito cuidado. Bueno, hagamos tarde de galletas. Sí, entonces que vengan todos a comer galletas y ahí se vuelve Plutón en Leo, necesita también ser el que convoca, el que atrae y el que hace que en esas reuniones los familiares se interconecten, sepan quién es quién, qué es qué y haga como enlaces que permitan llegar a otros niveles de voluntad y de conciencia a mi familia. Entonces, no sé, presento unos amigos con mis hijos, unos amigos que tenía y resultó que alguien necesitaba a ese ingeniero de sistema o a ese psicólogo o ese astrólogo y terminó trascendiendo. La reunión hace que se trasciendan las fronteras de las voluntades, no solamente del que convoca, sino de la gente que llega. Sí, eso es, eso es en un nivel alto lo que es Leo, ¿no? Porque es algo así como la flor que tiene su néctar en donde llegan las abejas a tomar. O cuando tenemos muchos planetas en Leo o incluso Plutón en Leo, es como si tuviera una fuente de inspiración de algo que ayuda a que convoque a esas abejitas y que se trascienda la voluntad también de esas abejitas. Sí, Y es lo que decía antes también, es la atracción, ¿no? Porque el Plutón en Leo tiene esta cuestión, ¿no? Del magnetismo, de atraer. Pero el Leo, pues al final, es lo que decíamos, signo solar, entonces todo gira alrededor del Sol y a la gente le gusta estar alrededor del Sol. Y cuando el que está ahí es Plutón, esto quizás no es algo consciente o no es algo que uno busca, pero ocurre. Entonces eso de forma natural también hace que se den esas sinergias, ¿no? Se den esas conexiones entre las personas y más aún la gente que tenga este Plutón en Leo en su carta y a la vez pues tengan energía, ¿no? Por ahí de Urano, Cáncer, Leo y el Sol a lo mejor en Géminis, Cáncer, Leo, ¿no? En esos tres signos, yo creo que son los que más viven todo esto que estamos diciendo, ¿no? Son los que más lo muestran, los que más lo exteriorizan. pues maravilloso encuentro, querida Irene. ¿Cuál es nuestro siguiente? Vamos a hablar de Plutón en Sagitario, ¿sí? Así es, el próximo hablaremos de Plutón en Sagitario, de los chicos más jóvenes, ¿no? Bueno, porque ya le gustan los niños, que son los de Plutón en Capricornio, pero no sé yo si meterme en los niños. Pero por lo menos los más jóvenes, el Plutón en Sagitario, yo creo que sí, que podemos interpretarlo, ¿no? Y también es muy interesante Plutón en Sagitario. Sucedieron cosas también a nivel colectiva, ¿no? Por ahí las Torres Gemelas, bueno, hubo mucho movimiento con este tránsito de Plutón en Sagitario, así que creo que va a ser interesante. Plutón en Sagitario es el final del siglo XX entrando al siglo XXI, pues los finales de 1994, tal vez para arriba. Y ahí había una serie de energía en el ambiente de que más allá del 2000, del Y2K, de que se va a acabar el mundo en el 2000, bueno, en fin, hay una serie de transformaciones que eso muestra un poco Plutón, el poder de ir más allá, Sagitario, ¿sí? Y que se vio muy bien reflejado en mucha de nuestra televisión y nuestra cultura alrededor que era ese cambio de milenio que tan esperado y tan... Así es, hay mucho que comentar ahí con Plutón en Sagitario, así que bueno, pues tenemos trabajo para el próximo programa. Y bueno, pues el programa de hoy lo dejamos por aquí. Espero que sea de gusto de las personas que lo vean. Lo hemos preparado con todo nuestro cariño y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Irene. Nos vemos. Chao. A ti.